El Srimad Bhagavatam, segundo canto, capítulo 8. Las preguntas del rey Parikshit. El rey Parikshit le preguntó a Sukadeva Goswami: los oyentes de Narada Muni son tan afortunados como aquellos que instruyó el señor Brahma. ¿Cómo explicó Narada las cualidades trascendentales del Señor, quien está exento de cualidades materiales y ante quien habló? El rey dijo: yo deseo saber. Las narraciones concernientes al Señor, quien posee potencias maravillosas, son ciertamente auspiciosas para los seres vivientes de todos los planetas. Oh, muy afortunado Sukadeva Goswami, por favor, continúa narrando el Srimad Bhagavatam, de manera que yo pueda fijar la mente en el alma suprema, el Señor Krishna, y abandone así este cuerpo, encontrándome libre por completo de las cualidades materiales. La personalidad de Dios, Sri Krishna, se manifestará en poco tiempo en los corazones de aquellas personas que oyen el Srimad Bhagavatam regularmente y que siempre toman el asunto muy en serio. La encarnación sonora del Señor Krishna, el alma suprema, es decir, el Srimad Bhagavatam, entra en el corazón de un devoto autorrealizado, se sienta en la flor de loto de su relación amorosa y limpia así el polvo de la asociación material, como la lujuria, la ira y el anhelo. Así pues, actúa como las lluvias de otoño sobre los charcos de agua enlodada. Un devoto puro del Señor, cuyo corazón se ha limpiado una vez con el proceso del servicio devocional, nunca abandona los pies de loto del Señor Krishna, pues éstos los satisfacen por completo, tal como un viajero se siente satisfecho en el hogar después de un viaje difícil. Oh Brahmana erudito, la trascendental alma espiritual es diferente del cuerpo material. ¿Adquiere ella el cuerpo accidentalmente o por alguna causa? Puesto que eso te es conocido, por favor, ¿querrías explicármelo? Si la suprema personalidad de Dios, de cuyo abdomen brotó el tallo de la flor de loto, posee un cuerpo gigantesco acorde con su propio calibre y medida, entonces, ¿cuál es la diferencia específica entre el cuerpo del Señor y los cuerpos de las entidades vivientes comunes? Brahma, quien no nació de una fuente material, sino de la flor de loto que sale de la región umbilicoabdominal del Señor, es el creador de todos aquellos que nacen materialmente. Por supuesto que por la gracia del Señor, Brahma pudo ver la forma del Señor. Por favor, también explica a la personalidad de Dios, quien yace en todo corazón como la superalma y como el Señor de todas las energías, pero a quien no toca su energía externa. Oh Brahmana erudito, se explicó anteriormente que todos los planetas del universo, con sus respectivos gobernadores, se encuentran situados en las diferentes partes del gigantesco cuerpo del Virat Purusha. Yo también he oído decir que se considera que los diferentes sistemas planetarios se encuentran en el gigantesco cuerpo del Virat Purusha. Pero, ¿cuál es la verdadera posición de ellos? Por favor, ¿podrías explicar eso? Por favor, también explica el lapso de tiempo que transcurre entre la creación y la aniquilación, y el de las otras creaciones secundarias, así como la naturaleza del tiempo, que se indica con el sonido de pasado, presente y futuro. Explica también, por favor, la duración y la medida de la vida de los diferentes seres vivientes conocidos como semidioses, seres humanos, etc., que se encuentran en diferentes planetas del universo. Oh tú, el más puro de los brahmanas, por favor, también explica la causa de las diferentes duraciones del tiempo, tanto cortas como largas, así como también el comienzo del tiempo. Por favor, explica eso, en función del transcurso de la acción. Y además, ten la bondad de describir cómo la acumulación proporcional de las reacciones que resultan de las diferentes modalidades de la naturaleza material actúan sobre el ser viviente deseoso, ascendiéndolo o degradándolo entre las diferentes especies de vida,
comenzando con los semidioses y descendiendo hasta las más insignificantes criaturas. Oh tú, el mejor de los brahmanas, por favor también describe cómo ocurre la creación de los globos a lo largo del universo, la creación de las 4 direcciones de los cielos y la creación del firmamento, los planetas, las estrellas, las montañas, los ríos, los mares y las islas, así como también sus diferentes clases de habitantes. Además, por favor, describe el espacio interior y el sideral del universo según las divisiones específicas, así como el carácter y las actividades de las grandes almas, y también las características de las diferentes clasificaciones de las castas y órdenes de vida social. Por favor, explica todas las diferentes eras de la duración de la creación, y también la duración de esas eras. Háblame también de las diferentes actividades, de las diferentes encarnaciones del Señor en diferentes eras. Por favor, explica también cuáles habrían de ser por lo general las afiliaciones religiosas comunes de la sociedad humana, así como sus ocupaciones obligatorias específicas en el campo de la religión y la clasificación de las órdenes sociales, así como las órdenes reales administrativas y los principios religiosos para aquel que esté afligido. Por favor, explica todo lo referente a los principios elementales de la creación, el número de esos principios elementales, sus causas y su desarrollo, y también el proceso del servicio devocional y el método de los poderes místicos. ¿Cuáles son las opulencias de los grandes místicos y cuál es la comprensión última de estos? ¿Cómo se desapega del cuerpo astral sutil el místico perfecto? ¿Cuál es el conocimiento básico de las escrituras védicas, entre ellas las ramas de la historia y los Puranas suplementarios? Por favor, explícame cómo se generan los seres vivientes, cómo son mantenidos y cómo son aniquilados. Háblame también de las ventajas y desventajas de desempeñar servicio devocional para el Señor. ¿Cuáles son los rituales védicos y los mandamientos de los ritos védicos suplementarios? ¿Y cuáles son los procedimientos de la religión, del desarrollo económico y de la satisfacción de los sentidos? Por favor, también explica cómo los seres vivientes fundidos en el cuerpo del Señor son creados y cómo los infieles aparecen en el mundo. También explica, por favor, cómo viven las entidades vivientes no condicionadas. La independiente personalidad de Dios disfruta de sus pasatiempos mediante su potencia interna, y en el momento de la aniquilación los abandona, dejándoselos a la potencia externa, y Él permanece como testigo de todo ello. Oh gran sabio representante del Señor, ten la bondad de satisfacer mi ansia de conocer todo lo que te he preguntado, y todo lo que no te haya preguntado desde el mismo comienzo de mis preguntas. Como soy una alma rendida a ti, por favor, impárteme todo el conocimiento relacionado con esto. Oh gran sabio, tú eres igual a Brahma, el ser viviente original. Las demás personas tan solo siguen la costumbre, como la siguieron los especuladores filosóficos anteriores. Oh Brahmana erudito, por el hecho de beber el néctar del mensaje, de la infalible personalidad de Dios, que está fluyendo y descendiendo del océano de tus palabras, no siento ninguna clase de agotamiento debido a mi ayuno. Sutta Goswami dijo: Así pues, a Sukadeva Goswami lo complació mucho que Maharaj Pariksit lo invitara a hablar de los temas del Señor Shri Krishna con los devotos. Él comenzó a responder a las preguntas de Maharaj Pariksit, diciendo que la ciencia de la personalidad de Dios le fue hablada primero por el propio Señor Brahma, cuando éste acababa de nacer. El Srimad Bhagavatam es la escritura védica suplementaria y está de conformidad con los Vedas textualmente. Además, él se dispuso a responder a todo lo que el rey Pariksit le había preguntado. Maharaj Pariksit era el mejor de la dinastía de los Pandus, y por eso pudo hacerle las preguntas indicadas a la persona indicada. Capítulo 9.
Respuestas citando la versión del Señor. Srila Sukadeva Goswami dijo: Oh Rey, a menos que uno se vea influido por la energía de la Suprema Personalidad de Dios, no tiene sentido la relación que hay entre el alma pura, que se encuentra en estado de conciencia pura, y el cuerpo material. Esa relación es igual a la que tiene una persona con su propio cuerpo cuando sueña y lo ve actuando. La entidad viviente engañada aparece en muchísimas formas ofrecidas por la energía externa del Señor, y la enjaulada entidad viviente, mientras disfruta en medio de las modalidades de la naturaleza material, crea las concepciones erróneas pensando en términos de yo y mío. Tan pronto como la entidad viviente se sitúa en su gloria constitucional y comienza a disfrutar de la trascendencia que se encuentra más allá del tiempo y de la energía material, de inmediato abandona las dos erróneas concepciones de la vida, yo y mío, y, así pues, queda manifestada por completo en forma del yo puro. Oh Rey, la personalidad de Dios, estando muy complacido con el Señor Brahma, debido a su penitencia no engañosa de Bhakti Yoga, presentó su forma eterna y trascendental ante Brahma, y esa es la meta objetiva que purifica al alma condicionada. El Señor Brahma, el primer maestro espiritual, supremo en el universo, no pudo determinar cuál era la fuente de su asiento de loto, y mientras pensaba en crear el mundo material, no pudo entender cuál era la dirección correcta para ejecutar ese trabajo creativo, ni tampoco pudo averiguar cuál era el proceso para realizar esa creación. Mientras se encontraba así en el agua dedicado a pensar, Brahmaji oyó 2 veces un sonido que venía de cerca, de 2 sílabas unidas. Una de las sílabas era la 16ª del alfabeto Sparsha, y la otra era la 21ª, y ambas se unían para volverse la riqueza de la orden de vida de renuncia. Cuando él oyó el sonido, trató de encontrar al que habló, buscando por todos lados, pero al no poder encontrar a nadie a excepción de sí mismo, consideró que era prudente sentarse firmemente en su asiento de loto y prestarle su atención a la ejecución de la penitencia, tal como fue instruido. El señor Brahma se sometió a penitencias por 1000 años de los semidioses. Él oyó esa vibración trascendental que venía del cielo y la aceptó como divina. Por ello, él controló la mente y los sentidos, y las penitencias que ejecutó fueron una gran lección para las entidades vivientes. Así pues, él es conocido como el más grande de todos los ascetas. La personalidad de Dios, estando así muy satisfecho con la penitencia del señor Brahma, tuvo el agrado de manifestar su morada personal, Vaikunta, el planeta supremo por sobre todos los demás. Esa morada trascendental del Señor es adorada por todas las personas autorrealizadas que se encuentran libres de toda clase de sufrimientos y temores de la existencia ilusoria. En esa morada personal del Señor, las modalidades materiales de la ignorancia y la pasión no prevalecen, ni tampoco hay ninguna influencia de ellas en la bondad. Ahí no hay predominancia de la influencia del tiempo, así que ni qué hablar de la energía externa e ilusoria. Ella no puede entrar en esa región. Sin discriminación alguna, tanto los semidioses como los demonios adoran al Señor como devotos. La descripción de los habitantes de los planetas Vaikunta dice que ellos tienen una tez de un resplandeciente color azulado como el cielo. Sus ojos se asemejan a las flores de loto. Su vestimenta es de un color amarillento y sus rasgos corporales muy atractivos. Ellos tienen justo la edad de jóvenes que están creciendo. Todos tienen 4 manos. Todos están hermosamente adornados con collares de perlas que tienen medallones decorativos, y todos parecen ser refulgentes. Alguno de ellos tiene un tez refulgente como el coral y los diamantes, y en la cabeza tienen guirnaldas florecientes como las flores de loto, y algunos llevan aretes. Los planetas Vaikunta están rodeados además por diversos aviones, todos resplandecientes y situados en medio de un brillo.
Esos aviones pertenecen a los grandes Mahatmas o los grandes devotos del Señor. Las damas son tan hermosas como el relámpago, debido a su tez celestial, y todo ello en conjunto luce igual que el cielo adornado tanto con nubes como con relámpagos. La diosa de la fortuna en su forma trascendental está dedicada al servicio amoroso de los pies de loto del Señor, y como la mueven las abejas negras, seguidoras de la primavera, no solo está ocupada en una diversidad de placeres, sirve al Señor, cosa que hace junto con sus acompañantes constantes, sino que también está dedicada a cantar las glorias de las actividades del Señor. El Señor Brahma vio en los planetas Vaikunta a la personalidad de Dios, quien es el Señor de toda la comunidad de devotos, el Señor de la diosa de la fortuna, el Señor de todos los sacrificios y el Señor del universo, y quien es servido por los principales servidores tales como Nanda, Sunanda, Pravala y Arjana, sus asociados inmediatos. La personalidad de Dios, a quien se observa inclinándose favorablemente hacia sus amorosos servidores, y cuya sola vista es embriagante y atractiva, parecía estar muy satisfecho. Él tenía una cara sonriente, adornada con un encantador matiz rojizo, vestía prendas amarillas y llevaba zarcillos y un yelmo en la cabeza. Él tenía 4 manos, y su pecho estaba marcado con las líneas de la diosa de la fortuna. El Señor estaba sentado en su trono y estaba rodeado de diferentes energías, tales como las 4, las 16 y las 5, así como de las 6 opulencias naturales, juntamente con otras energías insignificantes de carácter temporal. Pero Él era el verdadero Señor Supremo, que se encontraba disfrutando de su propia morada. El Señor Brahma, viendo así a la personalidad de Dios en su plenitud, fue dominado por el júbilo de su corazón, y así pues, con éxtasis y amor plenos y trascendentales, sus ojos se llenaron de lágrimas de amor. Así él se postró ante el Señor. Esa es la manera en que el ser viviente, Paramahamsa, puede lograr la perfección máxima. Y el Señor, viendo a Brahma presente ante él, lo consideró digno de crear seres vivientes, para ser controlados como él deseara. Y así pues, estando muy satisfecho con Brahma, el Señor le estrechó la mano y sonriendo levemente, le habló de la siguiente manera. La hermosa personalidad de Dios le dijo al Señor Brahma: «Oh Brahma, impregnado con los Vedas, yo estoy muy complacido con la penitencia que has acumulado durante largo tiempo con el deseo de crear. Difícilmente me complazco con los pseudomísticos. Yo te deseo buena suerte. Oh Brahma, puedes pedirme a mí, el dador de toda bendición, todo lo que desees. Has de saber que la bendición máxima que se obtiene como resultado de todas las penitencias es la de verme a mí mediante la iluminación personal. El ingenio más elevado y perfecto consiste en la percepción personal de mis moradas, y ello ha sido posible debido a tu actitud sumisa en la ejecución de severas penitencias conforme a mi orden. Oh impecable Brahma, he de informarte que fui yo quien te ordenó al principio hacer penitencia, cuando estabas perplejo ante tu deber. Esa penitencia es mi corazón y mi alma, y por lo tanto la penitencia y yo no somos diferentes. Yo creo este cosmos mediante dicha penitencia, yo lo mantengo mediante la misma energía, y yo lo retiro todo mediante la misma energía. Por lo tanto, sólo la penitencia constituye el poder potencial. El Señor Brahma dijo: «Oh personalidad de Dios, tú estás situado en el corazón de toda entidad viviente, como el supremo director, y por lo tanto, mediante tu inteligencia superior y sin ningún impedimento en absoluto, estás consciente de todos los esfuerzos que se hacen. A pesar de eso, mi Señor, te estoy orando para que tengas la bondad de complacer mi deseo. Por favor, quiero que se me informe cómo, a pesar de tu forma trascendental, adoptas la forma mundana,
si bien tú no tienes esa clase de forma en absoluto. Y como tú, mediante tu propio yo, manifiestas diferentes energías para la aniquilación, generación, aceptación y manutención por combinación y permutación. Oh amo de todas las energías, por favor háblame filosóficamente de todo lo relacionado con ellas. Tú actúas como una araña que se cubre con su propia energía, y tu determinación es infalible. Por favor, háblame de manera que se me enseñe al respecto mediante la instrucción de la personalidad de Dios, y que así pues actúe como instrumento al generar entidades vivientes, sin quedar condicionado por esas actividades. Oh mi Señor, el innaciente, tú me has estrechado la mano tal como se hace entre amigos, como si estuviéramos en la misma posición. Yo me dedicaré a la creación de diferentes tipos de entidades vivientes, y me ocuparé en tu servicio. Yo no habré de tener ninguna perturbación, pero oro para que todo esto no haga surgir en mí el orgullo, como si yo fuera el Supremo. La personalidad de Dios dijo: el conocimiento acerca de mí, tal como se encuentra escrito en las Escrituras, es muy confidencial, y tiene que ser comprendido conjuntamente con el servicio devocional. Yo estoy explicando los enseres necesarios para ese proceso. Puedes emprenderlo cuidadosamente. Todo yo, es decir, mi verdadera forma eterna y mi existencia, color, cualidades y actividades trascendentales, que todo se despierte en ti a través de la comprensión verdadera, debido a mi misericordia sin causa. Brahma, soy yo, la personalidad de Dios, quien existía antes de la creación, cuando no había nada además de mí. Tampoco existía la naturaleza material, la causa de esta creación. También soy yo, la personalidad de Dios, eso que ves ahora, y también seré yo, la personalidad de Dios, lo que permanezca después de la aniquilación. Oh Brahma, todo lo que parece ser de algún valor, si no se encuentra relacionado conmigo, no tiene realidad. Ello has de considerarlo mi energía ilusoria, que es ese reflejo que parece estar en la oscuridad. Oh Brahma, por favor sabed que los elementos del universo entran en el cosmos, y al mismo tiempo no entran en él. De modo similar yo mismo existo dentro de todo lo creado, y al mismo tiempo me encuentro fuera de todo. Una persona que está buscando a la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios, debe sin duda buscarla hasta este punto, en toda circunstancia, en todo espacio y tiempo, y tanto directa como indirectamente. Oh Brahma, tan solo sigue esta conclusión mediante la concentración fija de la mente, y ningún orgullo habrá de perturbarte, ni en la devastación parcial, ni en la final. Shukadeva Goswami le dijo a Maharaj Pariksit: la suprema personalidad de Dios, Hari, desapareció, después de ser visto en su forma trascendental, instruyendo a Brahma, el líder de las entidades vivientes. Antes de la desaparición de la suprema personalidad de Dios, Hari, quien para los sentidos de los devotos es el objeto del disfrute trascendental, Brahma, con las manos juntas, comenzó a crear de nuevo el universo, lleno de entidades vivientes, tal como se encontraba antes. Así pues, una vez, el antepasado de las entidades vivientes y padre de la religiosidad, el señor Brahma, se situó en el desempeño de actos regidos por principios regulativos, deseando el bien del yo por el bienestar de todas las entidades vivientes. Narada, el más querido de los hijos herederos de Brahma, siempre dispuesto a servir a su padre, sigue estrictamente las instrucciones de él, mediante su comportamiento educado, su mansedumbre y su control de los sentidos. Narada complació mucho a su padre y deseó conocer todo lo referente a las energías de Vishnu, el amo de todas las energías, pues, oh rey, Narada era el más grande de todos los sabios y el más grande de todos los devotos. El gran sabio Narada le hizo además preguntas detalladas a su padre Brahma, el bisabuelo de todo el universo, después de verlo bien satisfecho. Luego el padre, hablando con satisfacción, le expuso a su hijo Narada
la escritura védica suplementaria, el Srimad Bhagavatam, que fue narrada por la personalidad de Dios y que contiene 10 características. Oh rey, el gran sabio Narada le instruyó el Srimad Bhagavatam en sucesión al ilimitadamente poderoso Vyasadeva, quien desde el estado del servicio devocional meditó en la suprema personalidad de Dios, la verdad absoluta, en la ribera del río Sarasvati. Oh rey, tus preguntas acerca de cómo el universo se manifestó de entre la gigantesca forma de la personalidad de Dios, así como las otras preguntas, he de responderlas en detalle mediante la explicación de los 4 versos que ya se mencionaron. Capítulo 10. El Bhagavatam es la respuesta a todas las preguntas. Srila Sukadeva Goswami dijo: en el Srimad Bhagavatam las declaraciones se agrupan en 10 divisiones respecto a lo siguiente: la creación del universo, la subcreación, los sistemas planetarios, la protección que brinda el Señor, el impulso creativo, el cambio de manos, la ciencia de Dios, el regreso al hogar, de vuelta a Dios, la liberación y el sumum bonum. Para aislar la trascendencia del sumum bonum, las características del resto se describen a veces mediante inferencias védicas, algunas veces mediante la explicación directa, y algunas veces mediante explicaciones resumidas dadas por los grandes sabios. La creación elemental de los 16 componentes de la materia, a saber, los 5 elementos, fuego, agua, tierra, aire y cielo, el sonido, la forma, el sabor, el aroma, la textura y los ojos, los oídos, la nariz, la lengua, la piel y la mente, se conoce como sarga, mientras que la subsiguiente y resultante interacción de las modalidades de la naturaleza material se denomina visarga. La situación idónea para las entidades vivientes consiste en obedecer las leyes del Señor, y de ese modo poseer una perfecta paz mental bajo la protección de la suprema personalidad de Dios. Los manus y sus leyes tienen la función de dar una dirección correcta en la vida. El incentivo para las actividades es el deseo de realizar trabajo fruitivo. La ciencia de Dios describe las encarnaciones de la personalidad de Dios y sus diferentes actividades, juntamente con las actividades de sus grandes devotos. La fusión de la entidad viviente, juntamente con su tendencia viviente condicional, con la acostada mística de Mahavishnu, se denomina la terminación de la manifestación cósmica. La liberación es la situación permanente de la forma de la entidad viviente, después de que ésta abandone los cambiantes cuerpos materiales toscos y sutiles. El Supremo, quien es célebre como el Ser Supremo o el Alma Suprema, es la fuente suprema de la manifestación cósmica, y también su depósito y su terminación. Por ello es el manantial supremo, la verdad absoluta. La persona individual que posee diferentes instrumentos para los sentidos se denomina la persona adhyátmica, y la deidad controladora individual de los sentidos se denomina adidaivika. El cuerpo que se ve en los globos de los ojos se denomina la persona adibáutica. Todos los 3 antedichos estados de diferentes entidades vivientes son interdependientes. En ausencia de uno de ellos, no se entienden los otros. Pero el Ser Supremo, que ve a cada uno de ellos como el refugio del refugio, es independiente de todos y por lo tanto, Él es el refugio supremo. Después de separar los diferentes universos, la gigantesca forma universal del Señor Mahavishnu, que salió del océano causal, el lugar de aparición del primer Purusha Avatar, entró en cada uno de los universos separados, deseando recostarse en la trascendental agua creada, Garbhodaka. Esa suprema persona no es impersonal y por lo tanto tiene como cualidad distintiva la de ser un Nara o persona. Por consiguiente, el agua trascendental que emana del supremo Nara se conoce como Nara, y debido a que él se acuesta en esa agua, se lo conoce como Narayan. Uno debe saber definitivamente que todos los ingredientes materiales, las actividades, el tiempo y las modalidades, así como las entidades vivientes que están destinadas a disfrutar de todo ello,
existen solo por su misericordia, y tan pronto como Él no se ocupa de ellos, todo se vuelve inexistente. El Señor, mientras yacía en su cama de sueño místico, generó el símbolo seminal, de matiz dorado, a través de la energía externa, debido a su deseo de manifestar diversas variedades de entidades vivientes procedentes solo de Él. Tan solo óyeme decir cómo la potencia de su señoría divide la unidad en tres partes, que reciben el nombre de entidades controladoras, entidades controladas y cuerpos materiales, de la manera mencionada anteriormente. Del cielo, situado dentro del cuerpo trascendental del Mahavishnu manifestador, se genera la energía de los sentidos, la fuerza mental y la fuerza corporal, así como también el total del manantial de la fuerza viviente total. Así como los seguidores de un rey siguen a su señor en forma similar, cuando la energía total está en movimiento, todas las demás entidades vivientes se mueven, y cuando la energía total cesa de trabajar, todas las demás entidades vivientes detienen las actividades de los sentidos. La fuerza viviente agitada por el Virat Purusha generó el hambre y la sed, y cuando él deseó beber y comer, se abrió la boca. De la boca se manifestó el paladar y luego se generó también la lengua. Después de esto aparecieron todos los diferentes sabores, para que la lengua pudiera saborearlos. Cuando el Supremo deseó hablar, se vibraron discursos por la boca. Luego se generó de la boca la deidad controladora llamada fuego, pero cuando él yacía en el agua, todas esas funciones permanecieron suspendidas. Luego, cuando el Supremo Purusha deseó percibir olores, se generó las fosas nasales y la respiración. Aparecieron los olores y el instrumento nasal, y la deidad controladora del aire, llevando el olor, también se manifestó. Así pues, cuando todo existía en la oscuridad, el Señor deseó verse a sí mismo y a todo lo que se había creado. Luego los ojos, el iluminador dios sol, la capacidad de visión y el objeto de la vista se manifestaron todos. Con el desarrollo en los grandes sabios del deseo de saber, se manifestaron los oídos, la capacidad de oír, la deidad controladora de la audición y los objetos de la misma. Los grandes sabios deseaban oír hablar acerca del yo. Cuando apareció un deseo de percibir las características físicas de la materia, tales como la suavidad, la dureza, el calor, el frío, la liviandad y la pesadez, se generaron el trasfondo de la sensación, la piel, los poros cutáneos, los vellos del cuerpo y sus deidades controladoras, los árboles. Por dentro y por fuera de la piel se encuentra una cobertura de aire a través de la cual se hizo patente la percepción de los sentidos. Después, cuando la Suprema Persona deseó realizar diversas variedades de trabajos, se manifestaron las dos manos y su fuerza controladora, e Indra, el semidios del cielo, así como también los actos que dependen tanto de las manos como del semidios. Luego, debido a su deseo de controlar el movimiento, se manifestaron sus piernas y de las piernas se generó la deidad controladora llamada Vishnu. Mediante su supervisión personal de este acto, todas las variedades de seres humanos se ocupan laboriosamente en el sacrificio constituido por las ocupaciones obligatorias. Luego, para el placer sexual, engendrar prole y saborear néctar celestial, el Señor manifestó el órgano genital, y por ello existe dicho órgano y su deidad controladora, el Prajapati. El objeto del placer sexual y la deidad controladora se encuentran bajo el control del órgano genital del Señor. Después de eso, cuando él deseó evacuar el desperdicio de los comestibles, el agujero de la evacuación, el ano y el órgano de los sentidos respectivo, se desarrollaron juntamente con la deidad controladora, Mitra. El órgano de los sentidos y la sustancia que se evacúa se encuentran ambos bajo el refugio de la deidad controladora. Luego, cuando él deseó moverse de un cuerpo a otro, se crearon conjuntamente el ombligo y el aire de la partida y la muerte. El ombligo es el refugio de ambos, es decir, de la muerte y de la fuerza separadora. Cuando hubo un deseo de tener comida y bebida, se manifestaron el abdomen y los intestinos, y también las arterias. Los ríos y los mares son la fuente de su sustento y metabolismo. Cuando hubo un deseo de pensar acerca de las actividades de su propia energía,
se manifestaron entonces el corazón, el lugar de asiento de la mente, la luna y la determinación y todos los deseos. Los 7 elementos del cuerpo, a saber, la fina capa que se encuentra sobre la piel, la propia piel, la carne, la sangre, la grasa, la médula y el hueso, están todos hechos de tierra, agua, fuego, mientras que el aliento vital es producido por el agua, el cielo y el aire. Los órganos de los sentidos están apegados a las modalidades de la naturaleza material, y las modalidades de la naturaleza material son productos del ego falso. La mente está sujeta a toda clase de experiencias materiales, felicidad y aflicción, y la inteligencia es la característica de la deliberación de la mente. Así pues, con todo eso, el aspecto externo de la personalidad de Dios es cubierto por formas toscas, tales como las de los planetas, los cuales te fueron explicados a ti por mí. En consecuencia, más allá de esta manifestación tosca, se encuentra una manifestación trascendental, más fina que la forma más fina. Esa manifestación no tiene ningún comienzo, ni estado intermedio, ni final. Por consiguiente, se encuentra más allá de los límites de la expresión o de la especulación mental, y es distinta de la concepción material. Ninguna de las dos formas anteriores del Señor, que se acaban de describir ante ti desde el punto de vista material, es aceptada por los devotos puros del Señor que lo conocen bien. Él, la personalidad de Dios, se manifiesta con una forma trascendental, siendo el sujeto de su nombre trascendental, cualidad, pasatiempos, séquito y variedad trascendental. Si bien él no es afectado por ninguna de esas actividades, parece estar ocupado de esa manera. Oh Rey, he de decirte que todas las entidades vivientes son creadas por el Señor Supremo, de acuerdo con sus pasadas acciones. Eso incluye a Brahma y sus hijos, tales como Daksha, a los cabezas periódicos, tales como Vaivashvatamanu, a los semidioses, tales como Indra, Chandra y Varuna, a los grandes sabios, tales como Bhrigu, Vyasa y Vashista, a los habitantes de Pitriloka y Siddhaloka, a los charanas, gandharvas, vidyadharas, asuras, yakshas, kinnaras y ángeles, a los seres serpentinos, a los kimpurushas con forma de mono, a los seres humanos, a los habitantes de Matriloka, a los demonios, pisachas, fantasmas y a los espíritus, a los lunáticos y a los espíritus malignos, a las estrellas buenas y malas, a los duendes, a los animales del bosque, a las aves, a los animales domésticos, a los reptiles, a las montañas, a las entidades vivientes móviles y fijas, a las entidades vivientes nacidas de embriones, de huevos, de transpiración o de semillas, y a todas las demás, bien sea que se encuentren en el agua, en la tierra o en el cielo, felices, afligidas, o con mezclas de felicidad y aflicción, todas ellas de acuerdo con sus pasadas acciones, son creadas por el Señor Supremo. De acuerdo con las diferentes modalidades de la naturaleza material, la modalidad de la bondad, la modalidad de la pasión y la modalidad de la oscuridad, existen diferentes criaturas vivientes, que son conocidas como semidioses, seres humanos y entidades vivientes infernales. Oh Rey, hasta una modalidad específica de la naturaleza, estando mezclada con las otras dos, se divide en 3, y así pues, cada clase de criatura viviente es influida por las otras modalidades, y así adquiere sus propios hábitos. Él, la personalidad de Dios, como el sustentador de todo lo que hay en el universo, aparece en diferentes encarnaciones, después de establecer la creación, y, así pues, rescata a todas las clases de almas condicionadas, de entre los seres humanos, los no humanos y los semidioses. Después de eso, al final del milenio, el propio Señor, en la forma de Rudra, el destructor, aniquilará la creación completa, tal como el viento dispersa las nubes. Los grandes trascendentalistas describen así las actividades de la Suprema Personalidad de Dios, pero los devotos puros merecen ver cosas más gloriosas en la trascendencia, más allá de estos aspectos. El Señor no actúa directamente como ingeniero en la creación y la destrucción del mundo material. Lo que se describe en los Vedas acerca de su participación directa es simplemente para contrarrestar la idea de que la naturaleza material es el creador.
Este proceso de creación y aniquilación descrito aquí en resumen es el principio regulativo que existe durante el periodo de un día de Brahma. Ese es también el principio regulativo en la creación del Mahab, en el que se disemina la naturaleza material. Oh Rey, he de explicarte en su debido momento la medida del tiempo en sus aspectos toscos y sutiles, con las características específicas de cada uno de ellos. Pero, por los momentos, permíteme explicarte el Padma Kalpa. Shaunaka Rishi, después de oír todo lo referente a la creación, le preguntó a Sutta Goswami acerca de Vidura, pues Sutta Goswami le había informado anteriormente cómo Vidura había abandonado el hogar, dejando a un lado a todos sus familiares, a quienes era muy difícil de abandonar. Shaunaka Rishi dijo: «Haznos saber, por favor, qué asuntos se discutieron entre Vidura y Maitreya, quienes conversaron acerca de temas trascendentales. ¿Y qué preguntó Vidura y respondió Maitreya? También, por favor, haznos saber cuál fue la razón por la que Vidura abandonó la relación con los miembros de su familia y por qué regresó de nuevo al hogar. Por favor, también danos a conocer cuáles fueron las actividades de Vidura mientras se encontraba en los lugares de peregrinaje». Sri Sutta Goswami respondió: «Ahora he de explicarles a ustedes los mismos asuntos que explicó el gran sabio en respuesta a las preguntas del rey Parikshit. Por favor, oigan atentamente.